Buenas noches, amigos seguidores de mi canal Cápsulas Tributarias. Continuando con nuestro tema reporte de conciliación fiscal, parte 3 del video que hemos venido trabajando durante el lapso de estos 15 días. Vamos a mirar ya como la parte final de los reportes. Primero agradecerle por el seguimiento que están haciendo a mi canal, pues eso reconforta la labor que venimos desarrollando sobre esta materia para el conocimiento de toda la comunidad contable y tributaria del país. En el video anterior habíamos terminado de ver de manera general, digamos, el contenido del estado de resultado integral, ¿cierto? El ERI, pues que era como un eje fundamental porque es donde va a llevar la información a la declaración de renta. Digamos, la información que ustedes registraban en el ERI, si la fuéramos a ver, la declaración, digamos, el borrador de declaración, formato 110, sería lo que encontramos aquí a continuación. Digamos, se registró la información asociada al patrimonio, asociados a los ingresos, y nos arrojaba la información asociada a la renta. El formato como tal no le va a permitir, o digamos, solamente le va a arrojar hasta la renta líquida. Ya esta parte no le va a diligenciar datos asociados de impuestos, porque esta información pues es la que ustedes tienen que ver ya está en la declaración de renta. Como no le va a liquidar, pues simplemente es informativa con base en lo que ustedes diligenciaron, y conciliará pues con base en estos datos que ustedes colocaron en el estado de resultado, aquí en el ERI. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, cuando ustedes diligenciaron la información, pues diligenciaron todos esos datos, pero en el formato 110 que les bota no le va a arrojar cálculos de impuestos, o sea, en el formato 110 no le va a arrojar ese cálculo porque simplemente va a tenerlo para efectos informativos. Se me olvidaba, antes de eso, pues tienen que diligenciar aquí los datos de nómina, o sea, todos los datos asociados a nómina. Es importante que lo tengan presente porque pues eso es lo que va a ser parte para efectos de la presentación de la información que ustedes tienen que digitar. Entonces esos datos van a tener que digitarlos en un momento dado para que esté en el formato 110. Bien. Ya respecto a la hoja de impuesto diferido, ¿cierto? A la hoja asociada a impuesto diferido, tenemos activo por impuesto diferido y pasivo por impuesto diferido. Este cálculo de impuesto diferido que ustedes ven aquí, ese sí es el contable, el que ustedes tuvieron que haber hecho en las notas a sus estados financieros, que es lo que ustedes colocaron ahí. O sea, este sí es netamente el contable, visto desde el punto objetivo del estándar de contabilidad. ¿Qué es lo que tiene? Muchos preguntan, ¿y para qué esa información? Pues realmente hay que mirar cuál es la utilidad que la administración tributaria quiere sobre ella, pero sí permite un panorama sobre cómo las empresas están optimizando los recursos o viendo esas diferencias que están surgiendo entre la contabilidad y bases contables, aunque todos sabemos que las bases fiscales que establece la NIC 21 no es la que específicamente puede ser asociada a la determinación del impuesto de la declaración de renta, pero sí tiene una alta aproximación sobre ella, y por eso pues es un indicador, netamente un indicador. ¿Qué es importante acá? Tengan en cuenta la base contable, esa base fiscal desde el punto de vista del estándar de contabilidad, identificar esa diferencia temporaria. Aquí hay diferencia temporaria y permanente, solamente un tips ahí. Puede ser que toda la diferencia que me arroje entre la base contable y la base fiscal, yo calculo impuesto diferido solamente sobre un componente, porque considero que el otro no va a haber lugar a un impuesto diferido. Supongamos una pérdida fiscal. Puede ser que yo diga, sí, tengo una pérdida fiscal, pero yo considero que no voy a recuperar esa pérdida fiscal, o el estándar contable me dice, usted no calcula impuesto diferido cuando no tiene una probabilidad de recuperación de eso, pues simplemente la van a tener como una diferencia permanente porque usted no le calcularon impuesto diferido. O ustedes dijeron, sí, yo de esa voy a recuperar, creo que recupero el 50%, entonces 50% calculo impuesto diferido, será la diferencia temporaria, y 50% considero que no calculo impuesto diferido porque considero que no la voy a recuperar, o sea, no va a crear una expectativa de algo que no tengo. Ahí tengan en cuenta ese tema. Saldo al impuesto diferido a 31 de diciembre de la vigencia actual, o sea, lo que ustedes ya calcularon en su contabilidad, el que traían al año anterior, y ese es el que llevarían, digamos, a ese valor de la declaración. No me está dejando mostrarle acá, pero digamos, achiquitémoslo aquí. Aquí va a tener variación. Estos datos no son diligenciables. El sistema le va a calcular, por eso se los pasa. Una vez ustedes digiten la información, él le calcula
la tasa en la cual ustedes calcularon el impuesto diferido. Simplemente es informativa, no va a tener ningún dato. Simplemente ustedes dirigen a este dato. Y eso es lo que va a hacer con cada uno de los conceptos. Si se dan cuenta, pues son los conceptos que normalmente establece el anexo XBRL para impuesto diferido. Si por alguna razón no lo pudieron ubicar en uno de esos conceptos, pues simplemente pues ubíquelo en otros activos. Sería como la regla residual, no muy recomendable, pero sería como la última alternativa si no lo pueden ubicar. Esa misma tarea la tienen que hacer con pasivo diferido, identificando. Recalco una vez más, este saldo que me da aquí del saldo de impuesto diferido pasivo a 31 de diciembre de 2017 y activo, pues tienen que conciliar con la declaración de renta que ustedes hicieron con el ESFA, perdón, declaración de renta no, con el ESFA contable, porque no es fiscal. Después viene la información asociada a saldos a favor, pues es los datos que ustedes tengan de saldos a favor a la vigencia del 31 de diciembre, la vigencia actual, de la vigencia anterior, y mirar la variación y mirar si es producto de una corrección, pues lo van a diligenciar eso de todo. Pérdidas fiscales, pues en este caso vamos a arrancar con la pérdida fiscal que ustedes tuvieron o que calcularon al 1 de enero del 2017, es decir, la que no compensaron hasta 31 de diciembre del 2016, esa sería con la que ustedes arrancan el periodo. Si se genera pérdida en el 2017, pues la van a tener que anotar ahí. O si compensaron pérdida en el 2017, pues la van a anotar ahí para saber en últimas cuánto tienen pendiente por amortizar, qué pérdida fiscal van a tener pendiente para los años siguientes. Y si calcularon el impuesto diferido de esa pérdida fiscal, pues lo colocan, lo digitan de esa manera. Pues ya el resto de ahí no se va a diligenciar nada porque los años siguientes no van a tener nada. Lo mismo van a hacer con renta presuntiva. La renta presuntiva a 31, que arranca el 1 de enero del 2017, o sea, la que si no compensaron con la renta del año anterior, la que se generó, si se va a generar para este año, y la que compense si llegaron a compensar. Entonces digamos que en esta es más allá una información mucho más suave, porque pues este impuesto diferido es el contable que ustedes tuvieron que calcularlo para su declaración de renta. El tema de ingresos y facturación, ¿qué es importante acá tener en cuenta? Que esto es una conciliación del ingreso contable, o sea, lo devengado contablemente, versus la facturación que ustedes emitieron y que en un momento dado o no ha generado todavía ingreso o está pendiente. Entonces por eso aquí juegan papeles importantes como el pasivo por ingreso diferido, la facturación emitida en el periodo, ¿cierto? Que eso es un elemento relevante, facturación emitida en el periodo y el ingreso contable devengado en el periodo. Contra unos conceptos asociados acá, unos conceptos que se fueron registrados asociados a unos conceptos que hacen referencia a venta de bienes, prestación de servicios, otros ingresos o ingresos para terceros. Si se dan cuenta, yo puedo decir, sí, yo facturé durante el año tantos, 2 millones de pesos, pero digamos que esa facturación emitida, supongamos de 2.000 millones de pesos, una es propia y otras son ingresos para terceros, pues simplemente lo que es mío lo registro acá y lo que es para terceros lo registro en esta columna. O tengo pasivo por ingreso diferido. Entonces tengo un saldo a 1 de enero del 2017, si tengo registrado como ingreso contable durante el año, o sea, durante el 2017, ¿cuánto registré como pasivo por ingreso diferido? Aquí es un ejemplo de un programa de fidelización, donde yo arranco con un programa de fidelización de 850 millones de pesos, se genera un nuevo pasivo por ingreso diferido durante el año 2017, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá, registrado como ingreso contable en el periodo, generado en el periodo, es decir, cuánto de eso que yo tenía ya se va a cancelar, ¿cierto? Se elimina para saber que al final del año me queda un saldo de pasivo por ingreso diferido de 1.050. Esto tiene que también coincidir con pues, el pasivo por ingreso diferido que ustedes han registrado en el estado de situación financiera. ¿Qué facturación emití en el periodo? Devengada como ingreso en periodos anteriores, si llegué a tener. Devengada como ingreso en el periodo, ¿cierto? ¿Cuánto fue lo que facturé como ingreso en el periodo? De eso que de toda esa facturación que tenía el año anterior de 400 millones de pesos, pues ya se me va a generar en este año, o sea, realmente registrada como pasivo por ingreso diferido y solo facturado y no generado como ni pasivo ni como ingreso diferido, es decir, es lo que conocemos como el interés implícito en materia contable. Recuerden que yo puedo
facturar, pero no, contablemente no lo reconozco ni como ingreso, ¿cierto? Ni como pasivo. Puede ser un pasivo, puede ser de interés implícito cuando tengo este tipo de programas. Para el final del día yo tener que lo que está pendiente por facturar, si no facturé, ¿cierto? Y qué ingresos de periodos anteriores fueron incorporados en este periodo para al final tener el valor del ingreso contable. Pues esto es muy, cuando ustedes pues ya lo están haciendo, lo van a entender mucho más. Aquí simplemente es un número que estamos colocando, pero la intención de esto, como digo, es que usted al final del día, que el ingreso que ustedes han facturado contablemente y que está facturado por alguna de estas dos situaciones, pues coincida con su estado de resultados integral, estado de resultados de manera contable. Esa es la finalidad de esa carátula. Ya la carátula de activos fijos, pues simplemente es lo que ustedes tienen sobre los activos, pero ya discriminados, tanto por propiedades, planta de equipo, lo que tiene que ver con activos no corrientes mantenidos para la venta, propiedades de inversión, y lo que tiene que ver también con los conceptos asociados a activos intangibles, que es la otra información que nos están pidiendo aquí en este caso. Entonces, y discriminados acá en lo que tiene que ver el valor contable, netamente valor contable, que es lo que tenemos acá, valor contable, y los valores asociados a los saldos, los gastos del periodo de amortización. Aquí son, yo les digo que ustedes tienen que tener en cuenta que los saldos al final del periodo pues tienen que coincidir, o sea, todos esos saldos que tenemos acá pues tendrán que coincidir con su declaración de renta. Por ejemplo, aquí gastos del periodo por depreciación y amortización, si ese activo es al costo o por ajuste por evaluación, pues este dato en últimas tendrá que coincidir con su estado de resultado integral desde el punto de vista contable. El gasto por deterioro en el periodo pues tendrá que coincidir con su estado de resultados, o ingresos por recuperación pues deberá coincidir con ese estado de resultados. En ese mismo sentido, pues también en materia fiscal, pues tiene que coincidir esos datos que ustedes están registrando acá. Aquí es una distribución simplemente de qué tipo de activo tengo, cómo lo estoy midiendo contablemente y los saldos que tengo a cada uno de esos activos para efectos del control de la mayor distribución del activo. Entonces se dan cuenta que esta información pues es muy densa y es consolidada porque depende de la cantidad de activos que usted tenga. Al final del día, todo lo que ustedes han hecho va a quedar resumido en esta columna. ¿Cuánto es el valor contable y el valor fiscal de los activos, de los pasivos, del patrimonio y el estado de resultados también de contable y del fiscal? Esto pues es el consolidado final que va a tener, que pues para la administración tributaria va a ser relevante porque le permitirá tener unos controles mucho mejor. Una vez ustedes han terminado de diligenciar la información, entonces van nuevamente a donde dice carátula y aquí generan el XML. Cuando pueden ver el formulario, como les decía, que es ese que está ahí de manera muy, muy general, y ya teniendo terminado todo el trabajo, generan el XML. Y aquí cuando lo van a generar, si por alguna razón ustedes cuando generen el XML llegan a tener algún error, pues simplemente le va a botar errores de validación, que tendrán que revisar qué tipo de error me está generando para que ustedes pues puedan, digamos, revisarlos. Digamos que aquí como esta es una prueba, pues no me va a generar de manera correcta el XML porque no está cargado adecuadamente, pero donde ya estando haciendo el trabajo me genera un XML que básicamente si ustedes lo quisieran mirar, pues es la lectura de un tipo de archivo como este, como ustedes siempre lo han hecho, que sería este tipo de documento. Ya sería todo un documento visto con bloque de notas. Este sería el tipo de XML que le va a registrar sobre cada una de las transacciones para que ustedes, teniendo ya ese XML, que ustedes ven aquí, teniendo ese XML, pues van y hacen lo que puso una guía de la DIAN, que es cargar el archivo por envío de información. Entran con su clave, con su usuario, cargan la información, van a presentación de información por envío de archivos, ahí colocar archivos, buscan el formato 2516, ¿cierto? Formato 2516, cargan el formato, él les abre el archivo, cargan el archivo que acabamos de crear de acuerdo al número consecutivo que vaya, siempre va a ser un tipo de archivo, o sea, no va a haber un registro, un tipo de archivo. Una vez pues lo cargan, lo llevan a bandeja para solicitud de envío de información, siempre va a ser, como les decía, un tipo de archivo, ¿cierto?
una cantidad de archivos 1 y un tipo de archivo. Solicitan, firman el archivo con la clave del representante legal, o sea, el representante legal lo firma, y firmado, pues simplemente le genera un archivo y le va a generar en principio un documento que se llama un 1006 en trámite. Ese archivo, ¿qué va a hacer? Va a las bases de datos de la entidad, de la DIAN, valida la información y posiblemente se lo devuelve para que ya esté, digamos, ya le cambie la palabra en marca de agua en trámite a archivo enviado o recibido, que ustedes tendrán que ir y consultar ese envío posteriormente para que efectivamente estén tranquilos que ya les salga un 1006, pero ya con la marca no de en trámite, sino recibido. Ahí se tendrá cumplida la obligación para este año frente a esa carga de archivo y envío. Bien amigos, yo sé que el tema es bastante denso, bastante complejo, pero digamos lo que quería dar una visualización general de qué es lo que tenemos que hacer durante estos 15 días, que es el tiempo de presentación, pero pues lo importante es tener la información a la mano, no se dejen coger la tarde por favor y presenten la información lo más pronto posible. Solamente invitarlos a que compartan mi video, sigan este canal. Hoy tratamos este tema, mañana pues seguiremos con nuevos materiales que van a llegar sobre lo que se aproxima próximamente, que es la reforma tributaria, si así bien lo tiene, pero si no, pues seguiremos trabajando en esta materia. Mi interés es, como siempre, compartir con ustedes estos temas en materia tributaria. Muchas gracias y los invito a que se suscriban.